¿Qué tal? Qué gusto que nos acompañe en esta tarde y vamos a entrar de lleno con la información generada este día. El presidente Andrés Manuel López Obrador envió una carta al ministro Arturo Saldívar Lelo de Larrea. Él es presidente de la Suprema Corte de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Él solicitó que se investigue al juez que autorizó la suspensión de la reforma de la ley de la industria eléctrica. Esto es parte de lo que dijo el presidente esta mañana. Se respeta la autonomía de jueces, magistrados, ministros del Poder Judicial. Se respeta la libertad de los ciudadanos. Se respeta la libertad de expresión, de manifestación de las ideas. Se respeta la libertad de asociación. Se garantiza el derecho a disentir. Pero al mismo tiempo nosotros vamos a ejercer nuestras facultades a plenitud y a defender el interés general. Entonces tenemos que representar un gobierno para todos, ya no a los gobiernos facciosos que solo estaban al servicio de minorías rapaces, ya no el saqueo, ya no el robo, siempre en el marco de la legalidad, con un auténtico Estado de Derecho, no con la simulación, no con un Estado de chueco o de cohecho, como era antes. Gobierno de México. Esto es parte de lo que comentó el presidente de la República sobre este tema y tenemos ya en la línea telefónica a Lenin Torres Antonio. Buenas tardes, Lenin. Hola, ¿qué tal, Rocío? Un gusto estar contigo. Al contrario, qué gusto que nos acompañes. Lenin, hoy hablas en tu artículo publicado en la Jornada Veracruz acerca de la sacralización del poder público a propósito de lo que acaba de mencionar el presidente. Fíjate que pensando en el tema y la noticia que ha sido la carta que dirigió el presidente de la República al presidente de la Suprema Corte de Justicia, fíjate que es una carta muy reveladora, muy enriquecedora para entender un poco los contrastes que parecen que a veces no se logra percatarse. Ha sido tan violento, tan rápido los cambios en México, que no ha permitido como que para detenernos a pensar y a reflexionar qué está pasando, por qué hay tanta desinformación, por qué hay tanto bulo, por qué la oposición ha hecho una oposición en base a una especie de espíritu gobeliano, ¿no? Sin pensar en un debate auténtico que nos permita situarnos en la realidad. Yo quisiera retomar esto a partir de la carta que el presidente virtió al presidente de la Suprema Corte de Justicia, porque tiene que ver exactamente con el tema de mi artículo que gentilmente se publicó en la Jornada Veracruz, sobre la secularización del poder público. Por mucho tiempo hemos pensado de que la vida pública, la política y los políticos era un asunto totalmente extraño, ajeno. Y fíjate que esa carta nos deja, por una parte, ver que por primera vez los asuntos entre los poderes se transparentan y se hacen públicos como debe ser, sin ningún problema, ¿no? En los tiempos en que los asuntos de la nación se esgrimían en lo oscurito. Ese es el contraste, el antes y el después. Y creo que es muy revelador el hecho de que esta carta revela paradójicamente lo que
que es contraria a lo que permanentemente se le ha venido acusando al presidente de la República, de un presidencialismo cerrado, déspota, que no respeta la división de poderes, la pluralidad, y no nos damos cuenta que exactamente este nuevo gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador es un gobierno que la imagen del presidente no es esa imagen déspota, ilustrada, donde los demás poderes tenían una función totalmente formalista, pero que en la realidad no ejercían contrapesos para una sana vida democrática en el país. Tan es así que esta falta de equilibrio pues trajo como consecuencia de que la crisis pública que padecemos en la actualidad, y trajo como consecuencias también la pérdida del poder del antiguo régimen, que se basaba exactamente en esa visión un tanto encriptada sobre los asuntos de lo público, la transparencia, el derecho, el poder hablar de frente a la ciudadanía de los asuntos de la política, y bajar del pedestal en que el presidente y las figuras de los políticos se mantenían alejados. Y yo me imagino que todavía recordamos, y Rocío particularmente tú has de recordar, cuando los informes de gobierno era un momento en el cual el presidente bajaba al mundo real, bajaba como el Tlatoani a que pudiera escuchársele, se le pudiera ver, se le pudiera sentir, y que en la actualidad no nos damos cuenta de que exactamente la aportación que esa transición democrática que encabeza Andrés Manuel López Obrador tiene que ver exactamente con la secularización del poder público, y no nos hemos dado cuenta de que el presidente ya no es esa figura ajena. Incluso hay un exceso de libertad. Creo que la libertad, el no haber vivido en libertad por muchísimo tiempo los mexicanos, nos está costando mucho entender que las cosas han cambiado, y que en la política al final de cuentas estamos ante un panorama entre las fuerzas que se empeñan en exactamente acusar de aquello que se vivía y que era la forma de operar de un régimen que caducó, que no respondió a los graves problemas de certeza de futuro para las nuevas generaciones, no respondió a los graves problemas que vive la sociedad mexicana, y que paradójicamente en los tiempos actuales es el momento, yo creo, que debatir acerca de esa aportación histórica, porque esto no es privativo de México. Yo permanentemente, Rocío, señalo que muchos piensan que la transición democrática que encabeza Andrés Manuel López Obrador es privativo de los partidos de izquierda, o es privativo de Andrés Manuel López Obrador, y no se dan cuenta esos partidos, esas gentes que hacen política, que simplemente la transición democrática es un terreno común donde todos debemos transitar, porque tenemos que aprender de la historia para no repetir exactamente aquello que nos ha afectado terriblemente a los mexicanos. En ese sentido, replantear un debate sobre la figura del político, generar un debate sobre lo que significa la transición democrática, y obviamente haciendo hincapié fundamentalmente en que estas expresiones del presidente de dirigirle respetuosamente a su contraparte de otro poder y pedirle que haga una revisión acerca de la decisión del amparo que el juez amparó a un ciudadano y a otros más para detener una reforma eléctrica que era muy pertinente para los tiempos actuales de México. Por una parte podemos ver que está en su derecho, pero por otra parte podemos ver que exactamente aquello que se le acusa de de un régimen presidencialista déspota, estamos viendo por primera vez a un político que está gobernando ese país con los pies en la tierra, delante de la gente, y fundamentalmente, como lo señala Enrique Dussel
en las 20 tesis de política, en su libro de 20 tesis de política, que el gobernante tiene que gobernar obedeciendo, y que tenemos por primera vez un presidente que que está obedeciendo lo que dicta la ciudadanía. Yo lo que a mí me preocupa y que de sobremanera es que en los tiempos actuales hay una especie de lucha permanente por mantener el status quo anterior, y no nos damos cuenta que tenemos una gran oportunidad de construir realmente una transición democrática hacia un Estado eficiente y por otra parte hacia un Estado dentro de un marco de derecho que permite exactamente fortalecer esa división de poderes, generar la pluralidad de las ideas que permitan las mejores propuestas para la solución de la problemática que vive el país, y obviamente salir de la vorágine absurda de la lucha por el poder en que se ha caído. Y fíjate que eso tiene un dato histórico, Rocío. Esto no es casual. Esto tiene que ver con los poderes fácticos ancestrales, en que México simplemente acumuló en las manos de unos cuantos familias el poder económico. Y a veces no se entiende eso. Esto es tan sencillo, pero no se entiende porque hay un poder mediático que ha estado al servicio exactamente de ese poder económico ancestral. Así y obviamente, mientras no tengamos esas libertades para poder entender que vivimos otros tiempos, que el presidente no es el Tlatoani que hay que venerar, que es de carne y hueso, y que podemos interpelarla, incluso la oposición ha utilizado esas libertades, incluso para hacer una campaña de insultos, de memes absurdos, pero no de debate. Y es donde yo quisiera detenerme, porque creo que México está ante el peligro, por una parte, de que se consolide exactamente ese bulo, ese meme, es hacer política a través de la mentira, a través del escarnio, y que realmente las cosas importantes, como por ejemplo esta reforma eléctrica, que es importante para el país, pues tenga el obstáculo simplemente de los intereses ancestrales, como les he señalado, de que los anteriores regímenes permitían que la política fuera el instrumento no para el del pueblo, sino el instrumento del poder económico. Así es, mi querido Lenin. Pues la verdad es que replantear la figura del político se antoja como algo complejo, aunque no imposible. Te quiero agradecer mucho tu participación de este día. Gracias a ti por tu conducción. Un saludo, Rocío. Al contrario, que tengas excelente tarde. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Bueno, este se fue el comentario de Lenin Torres Antonio respecto a este tema. Y bueno, pasando a otra información, aquí el gobierno del estado presentó este día el Acuerdo Veracruz por la Democracia 2021, bueno, en el cual convoca a todos los actores políticos a unirse a estas acciones que buscan precisamente generar las condiciones para llevar a cabo un proceso electoral dentro de la legalidad. Ahí estuvo nuestro compañero Héctor Quintanar, quien ya se encuentra en la línea telefónica. Buenas tardes, Héctor. Buenas tardes. Nuevamente, hoy hubo un llamado a la prensa precisamente para dar a conocer este acuerdo en el cual, bueno, se convoca a todos los actores políticos. Y ojo, aquí es un dato interesante, que los actores políticos no solo se refiere a los candidatos, precandidatos, presidentes municipales o los que van a contender, sino también a líderes religiosos o líderes sociales, para que haya un proceso electoral que sea seguro para todos los veracruzanos. Ahí se mencionó al tema importante de la seguridad en los comicios, ¿verdad, Héctor? Sí, se mencionó, y es algo que ha reiterado el gobernador en las conferencias, de que, bueno, hay grupos delincuenciales, grupos criminales que tienen interés, obviamente, en meter pues las manos, en realizar sus acciones dentro del proceso y, bueno, imponer a candidatos o imponerse ellos mismos a través de la violencia, la compra de votos, etcétera, este tipo de acciones y que bueno, se han realizado a lo largo de la historia en las elecciones. Sin embargo, es lo que se quiere combatir con este acuerdo. Sí, también se habló ahí de que no se utilicen recursos públicos, ¿no?, para las elecciones. No, precisamente, pues por eso es un acuerdo, eso es lo que, bueno, lo que se viene manejando. La versión es que
pues será un acuerdo en donde cada actor, bueno, propondrá ahí su estrategia y llevando a cabo pues unas finanzas sanas, unas finanzas transparentes, para que pues esto tampoco sea como un arma de doble filo. Bien, Héctor, pues importante lo que pasó esta mañana con este acuerdo. Vamos a ver cuántos se suman. Sí, esa es la noticia que habrá que esperar. Desde luego hay muchísimos pues alcaldes que están dentro de la oposición. Vamos a ver su respuesta, vamos a ver también qué tan dispuestos están a colaborar con el gobierno de la entidad, que bueno, pues es de la facción de Morena. Pues yo creo que es la siguiente noticia y hay que estar al pendiente. Muy bien, Héctor, pues agradezco tu reporte. Muchas gracias, que tengan buena tarde. Igualmente para ti. Bueno, esto fue el reporte de Héctor Quintanar, que estuvo presente cuando se dio a conocer este acuerdo. Y ya tenemos también en la línea telefónica, a propósito de hablando de temas electorales, se encuentra el doctor José Roberto Ruiz Aldaña. Él es consejero electoral del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el INE, y es presidente también de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral. Buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes, Rocío. Me da gusto saludarte, estar con tu audiencia. Al contrario, bienvenido a este espacio. Doctor, a nivel federal y local van a ser una de las elecciones más concurridas. A nivel federal, bueno, se va a renovar lo que es la Cámara de Diputados y van a ser 15 gubernaturas las que se van a renovar. ¿Cuál es la complejidad de llevar a cabo estas elecciones, a diferencia de otras? Sin duda, en efecto, el tamaño, la dimensión de la elección, por primera vez está ya coincidiendo el calendario electoral local con el federal. Todas las entidades federativas, todos los estados tendrán elecciones locales de muy distinto orden y nivel de gobierno, así como la renovación de la Cámara de Diputados y Diputadas. Estamos hablando de una dimensión no solo en los cargos a disputar, que calculamos serán arriba de 20,000, considerando incluso las regidurías, las sindicaturas en el país, sino también la dimensión se incrementó considerablemente porque ha aumentado la lista nominal. La vamos a cerrar, a tener definitiva ahora en abril, y calculamos que también esté arriba de 90 millones de mexicanas y mexicanos, y en consecuencia el número de casillas. Y bueno, otra complejidad sin duda, Rocío, es la realización de la elección en este contexto tan retador que conlleva la pandemia. Nosotros afortunadamente ya tuvimos elecciones locales en Coahuila, Hidalgo, el pasado 18 de octubre, y ya pudimos probar muchos protocolos y revisar nuestros procedimientos a fin de introducir nuevas logísticas, nuevas actividades para garantizar la sana distancia, la limpieza de lugares, objetos e incluso por las manos de las personas, así como la utilización de insumos de protección. Entonces, yo diría que fundamentalmente esos son los dos motivos que han convertido en muy retadora esta elección, su dimensión y la pandemia. Me imagino también que para poder llevar a cabo esta logística con éxito, un gran número de personas están participando en estos trabajos, ¿no? Sí, sin duda, el INE en estas fechas crece en su estructura a lo largo y ancho del país, y ya cuando pase el proceso electoral volvemos a ser las 17,000 personas que integramos el instituto de forma permanente. Ahorita, por ejemplo, tan solo para capacitar a las y los ciudadanos que posiblemente vayan a integrar las mesas directivas de casilla, tenemos 2,737 capacitadores y capacitadoras asistentes electorales recorriendo Veracruz, supervisadas estas personas por 466 supervisores y supervisoras electorales. Entonces, sí, sin duda, Rocío, estamos creciendo temporalmente en el INE para poderle hacer frente a esta elección. ¿Se tienen expectativas respecto a la respuesta de estos 90 millones de personas que participarán en las elecciones para que acudan efectivamente a las urnas? ¿Perdón? Si consideran ustedes que existen las condiciones por la pandemia de que estas personas, estos 90 millones de personas asistan
a las casillas Sí, a votar? sin duda, nosotros nos preparamos en todo proceso electoral y este no va a ser la excepción, Rocío, el recibir al 100% de las y los votantes. Ya es decisión de la ciudadanía ejercer su voto. Nosotros insistimos que sí participen. Es muy importante poder cambiar el país, pero a partir de la participación. Y nosotros tenemos elementos objetivos para pensar que habrá una muy buena participación el día de la jornada electoral, que es el próximo 6 de junio, no hay que olvidar ese día, porque se renuevan casi 2.000 ayuntamientos en el país. Y esas elecciones son muy llamativas, involucran mucho la participación de los ciudadanos. Y por otra parte se van a renovar 15 gubernaturas en el país, prácticamente la mitad del país. Entonces, esas elecciones también son muy llamativas, Rocío, y creemos que esas dos razones empujarán o llevarán la participación al alza. Bien, doctor, pues le agradezco su participación en este segmento. Con mucho gusto, Rocío, estamos a sus órdenes. Al contrario, excelente tarde. Bueno, es momento de hacer una pausa, regresamos. Gracias por continuar con nosotros aquí en la Jornada Veracruz. Se encuentra en la línea telefónica Edgar Escamilla, allá en la zona norte. Buenas tardes, Edgar. Hola, ¿qué tal, Rocío? Buenas tardes a toda la audiencia de la Jornada Veracruz. Gracias, Edgar. Preguntarte, ¿cómo sigue el proceso del exdirigente estatal del PRD y exsecretario de Gobierno en el periodo panista de Miguel Ángel Yunes, Rogelio Franco Castán? Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, fíjate que este lunes, precisamente hablando de Rogelio Franco Castán, sabemos que se mantiene detenido luego de que él mismo posteara una publicación en sus redes sociales, un mensaje en el que expone que seguirá tras las rejas y denuncia que está siendo víctima de persecución política por parte del gobernador Cuitlahua García Jiménez, quien, dicho sea de paso, este mismo día hizo público el acuerdo Veracruz por la Democracia 2021 que, entre otras cosas, propone procurar las condiciones de seguridad necesarias para todos los candidatos participantes en el proceso electoral y no ejercer ningún acto de forma directa o indirecta que pueda constituir violencia política ni por razones de género, creencias, edad o raza. La publicación, pues como te comentaba, fue hecha en la página de fans de Rogelio Franco y fue corroborada por diferentes fuentes al interior del Partido de la Revolución Democrática. Ahí especifica este acoso del que dice objeto, o sea, habla ya de cuestiones más directas. Así es, Rocío, fíjate que es una declaración, como bien lo manejas, muy directa, muy franca, en la que textualmente dice: se trata de una persecución política ordenada por Cuitlahua García, a quien no le importó violar un amparo, ni le importará violentar la Constitución y los derechos humanos. Hay que recordar que Rogelio Franco había recibido un amparo el día previo a que fuera detenido allá en el puerto de Tuxpan, precisamente por el delito que se le imputaba, que es de agresión contra su esposa, el delito de violencia familiar, y precisamente por no poder llevar a cabo la detención por este motivo, pues se argumentó después que había una agresión hacia las autoridades, en este caso a los agentes de la Policía Ministerial, que lo detuvieron allá en Tuxpan. ¿Aún no hay alguna declaración por parte de la Fiscalía? En ese momento, precisamente, se giró un comunicado oficial en el cual especificaba que Rogelio Franco había agredido de manera física y verbal a un elemento de la Policía Ministerial que se encontraba realizando las funciones que por ley le competen para dar cumplimiento a la orden de aprehensión emitida bajo los efectos del proceso penal 57/2021, por lo cual fue detenido y trasladado a las instalaciones de la Unidad Integral de Procuración de Justicia de Tuxpan. Precisamente la tarde de ayer, domingo, fue trasladado a bordo de una patrulla de la Policía Municipal, en la que se pudo ver a un Rogelio Franco
vistiendo ropa formal, su clásica camisa blanca, pantalón, muy bien, al interior de la patrulla, obviamente con clima, no iba esposado y fue llevado por los policías municipales ahí a las instalaciones de la Fiscalía a presentar su declaración. Sin embargo, bueno, él sigue detenido hasta estos momentos. También, este tema da para más. Al parecer circula en redes sociales un video donde dan apoyo a su hija y el dirigente nacional del PRD, a Rogelio. Así es, Rocío, precisamente que este video causó mucho revuelo durante el fin de semana, precisamente por las posturas que estaban tomando sus hijas, en las cuales, bueno, piden a su madre que los deje vivir en paz, así textualmente lo dicen ellas. Y bueno, es un caso que se ha ido más allá de lo político. Estamos hablando de un plano de lo personal, de la situación que se dio al interior de la familia de Rogelio Franco, que recordemos que precisamente fue en marzo de 2020 cuando su ex esposa Guillermina lo denunció a través de redes sociales por las presuntas agresiones cometidas por el exsecretario de la administración de Miguel Ángel Yunes. Así es, Edgar, pues estaremos pendientes de que nos mantengas actualizados sobre este tema. Sí, claro que sí, estaremos precisamente muy al tanto de lo que acontezca alrededor de este caso que, como bien mencionaba, pues ya escaló a la esfera política nacional y ha provocado diferentes posturas en los partidos políticos. Muy bien, pues gracias, Edgar, que tengas excelente tarde. Igualmente, feliz inicio de semana. Igualmente para ti. Ese fue el reporte de Edgar Escamilla, allá en la zona norte, sobre este tema. Vamos a continuar con temas electorales y bueno, déjeme le digo que Bárbara Galindo, hasta hoy dirigente municipal del PRD y aspirante a la alcaldía boqueña, bueno, ella renunció porque considera que no existen las condiciones necesarias para que ella siga, además de que también denunció hostigamiento por parte del ayuntamiento de Boca del Río. Esto es parte del video que circula en redes sociales. Nunca defenderé los actos de violencia, venga de quien venga, así como levanté la voz por Félix Macedonio, en Guerrero, por el precandidato a diputado del PRD, en Durango, y por el otro precandidato a diputado del Movimiento Ciudadano en Puebla. Nunca permitiré ni defenderé esto, y menos en un círculo cercano a mí. Es por eso que hoy renuncio a la dirigencia municipal del PRD y a la candidatura a la alcaldía de Boca del Río, porque no pienso ser una víctima más el día de mañana. Desde hace meses denuncié la persecución y el hostigamiento de parte del Ayuntamiento de Boca del Río, en el cual hubo un caso omiso. Y lo que aún me sorprendió fue que un día un dirigente estatal me dijo: perro que ladra no muerde. Además de que en mi comité hubo personas que me agredieron verbalmente y constantemente me violentaban por el simple hecho de ser mujer y de ser joven. Es por eso que me doy cuenta que cuando a una mujer le pase algo dentro del partido, únicamente se va a defender al compadre o al amigo. Bueno, pues esto fue parte del video que circula en redes sociales, donde Bárbara Galindo anuncia que su renuncia precisamente a la alcaldía, como aspirante a la alcaldía boqueña. Y bueno, de esta manera terminamos el espacio informativo por el día de hoy. Yo le agradezco el favor de su compañía y por supuesto lo invito a que nos acompañe el día de mañana.